tenemos dos nuevos adelantos sobre el programa de viajes del G-Code, pero también tenemos un detrás de cámaras de la canción que Jimin cantó con Sofía Carson y entre otras cosas. Antes que nada, quiero destacar la conexión entre los dos, y es que ya se los había dicho, la voz de Sofía era realmente preciosa, y combinarla con Jimin es algo que detona excelencia. Detrás de esto, Jimin contó una experiencia que llamó mucho la atención. Él dijo, cuando era pequeño viví en el campo, así que solía moler la flor de bálsamo y teñirle las uñas a mi madre. Recuerdo que primero se untaba en la uña y luego se lo envolvía. Vaya qué recuerdos, solo que tenía que teñirle las uñas, pero quedaba todo el dedo color naranja. Entonces mi madre cocinaba. Tenía los 10 dedos de color naranja. Mi madre lo hacía bien cuando lo hacía ella sola. Me siento mal, fue lo único que dijo Jimin. Creo que esta última frase lo dice porque como era muy pequeño no podía ayudar a su madre en la cocina. Cada hijo tiene una reacción diferente, pero cada vez que Jimin habla de su madre, su padre o su hermano, su familia en general, siempre expresa mucho amor, siempre detona lo maravilloso que son su familia como persona, y nosotros estamos más que de acuerdo. Para crear un hombre tan bueno y tan inteligente y amable como Jimin, es porque su padre también lo es y su madre de igual manera. Ahora hablemos de estos dos pequeños adelantos que nos brindaron el día de ayer y hoy. El primero es un short en YouTube donde podemos ver un momento encantador, lleno de complicidad entre Jimin y Jungkook. La escena comienza con ambos paseando en moto, disfrutando del aire libre y de la compañía mutua. Este paseo, que podría parecer una actividad ordinaria, se convierte en un símbolo de la conexión y el disfrute que comparten Jimin y Jungkook. La cámara captura cada risa y cada mirada que intercambian, resaltando la comodidad y la felicidad que ambos sienten cuando están juntos. Después de un paseo en moto, tenemos un momento aún más conmovedor. Jungkook cargando a Jimin en su espalda. Esta imagen es un reflejo de su relación, porque es algo que hemos visto incontables veces, como Jimin con toda la confianza del mundo, esté donde esté, incluso sin avisarle a Jungkook, se trepa en su espalda. ¿Y cómo reacciona Jungkook ante esto? Él simplemente sonríe y lo sostiene por las piernas, asegurándose que Jimin pueda estar bien sujetado a él y ambos poder avanzar a donde sea que vayan. Esto también es una muestra de apoyo mutuo y cariño, que son evidentes en cada gestos, acciones y momentos compartidos. La manera en la que Jungkook lleva a Jimin muestra no solo su fortaleza física, sino también su deseo de cuidar y protegerlo en todo momento. Otro dato interesante es que una fan compartió una historia que ha resonado profundamente en la comunidad. Su hermano tiene una banda que tocaba en una cervecería el mismo día que el G-Code al parecer estuvo allí. Esta experiencia fue completamente verdadera y muchos no pudieron evitar emocionarse al saber una vez más que el G-Code había estado en un lugar significativo y lleno de amor. Este lugar llama mucho la atención porque tiene orgullosamente una bandera LGBTQ y una frase que proclama su deseo de ser un espacio libre de discriminación y odio, y de alguna manera con esto se convierte en el escenario perfecto para que una pareja pueda disfrutar de un momento tranquilo sin ser juzgados. Estos detalles subraya el apoyo y la conexión del G-Code en la comunidad, demostrando que los lugares que eligen visitar no son aleatorios, sino son espacios que reflejan sus valores y su amor inclusivo, ya que este no sería el primer lugar que es mayormente visitados por parejas que pertenecen a la comunidad donde el G-Code comparte un momento juntos. Muchos se preguntan qué están tratando de darnos de entender. ¿Qué es lo que nos quieren decir con esto? El lugar donde visitaron, o sea, la cervecería, tiene esta frase como política. Nos dedicamos a crear un espacio inclusivo y seguro para que todos los seres humanos disfruten, independientemente de la raza, género, orientación sexual, creencia religiosa o política.
Cualquier tipo de discurso de odio no será tolerado. Yo creo que con esto ellos ya nos están diciendo más de lo que nosotros imaginamos. Muchos incluso se atreven a afirmar que el Jigsaw de alguna manera nos está preparando psicológicamente para lo que está por venir, para lo que ellos quieren anunciar en un futuro. ¿Tú qué crees al respecto? Como dije, todos los lugares que visitaron Jimin y Jungkook en el programa parecen tener un vínculo en la comunidad, lo que añade una capa adicional de significados a estos viajes. No solo exploran el mundo juntos, sino que también apoyan y celebran a una comunidad y valoran la diversidad y el amor en todas sus formas. Ahora hablemos del otro video que subieron hoy. Esto también está emocionante, ya que estamos a tan solo días del tan esperado estreno, cada vez más cerca. Esta vez vemos un ambiente pintoresco en la isla Jeju. En este nuevo adelanto, Jungkook y Jimin están protagonizando el encantador Yo soy tú, tú eres yo, ambos con esos significativos choques de dedos que los hace tan especiales, un gesto cargado de significado que ha derretido el corazón de más de uno y ha generado una ola de comentarios entusiastas en varias redes sociales, como siempre el G-Code causando impacto. Las imágenes también capturan a ambos en la piscina sin camisetas, disfrutando del agua y de la presencia del otro. Este ambiente relajado y natural permitirá ver la complicidad y confianza que existe entre ellos. También se puede ver la zona de juegos de Activity Park, donde se divirtieron como niños, ríen, corren y juegan, compartiendo momentos llenos de alegría y complicidad. Cuando ambos están juntos pueden ser ellos mismos, sin temor a absolutamente nada. Es por eso que se vuelven como dos niños pequeños. La risa contagiosa de Jimin y la energía vivaz de Jungkook hacen que cada segundo sea un deleite y así será para cada espectador. La naturalidad con la que interactúan muestra la fuerte relación y el cariño y la complicidad que ambos se tienen. Esto añade una capa adicional de ternura y lealtad a cada escena, porque ambos se son fieles a sí mismos, demostrando sus esencias únicas y su real cara. Este nuevo adelanto junto con el otro no hacen más que incrementar nuestra anticipación por el programa. Estamos ansiosos por ver más de estos momentos memorables y la conexión única que comparten Jungkook y Jimin. Hay comentarios que dicen, no puedo esperar para ver más sus aventuras en Jeju. Su química es simplemente increíble. Así como abundan los malos comentarios, también tenemos comentarios bonitos como esos, ya que hay muchos que están ansiosos por el esperado estreno del programa, personas que saben disfrutar de todo de manera tranquila y con el respeto que el G-God se merece.